Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación a hablar al Abierto Mexicano del Diseño. Eh, Quería obviamente estar presente, todos hubiéramos querido estar presentes, pero bueno, esta es una manera de acercarse en estos momentos claramente distópicos. Asociar la distopía con una utopía es una gran idea y gran idea haber seguido con esto. Y gracias por invitarme. Yo soy un poco probablemente un outsider en diseño, pero he tenido mucho interés en él últimamente y les quiero contar un poco de eso. Obviamente, utopía, lo primero que se recuerda es a Tomás Moro, eh, que generó esta palabra en el siglo XVI. Utopía quiere decir el lugar que no existe o el no lugar. Y es curioso que esa palabra se hizo justo en el siglo XVI, cuando se hicieron los descubrimientos de América. Entonces enseguida eso me relaciona con mi país, con el país donde crecí, que tengo en mi corazón, que es México. Colón probablemente llegó a las Américas pensando que eran las Indias, obviamente, toda su vida. Y llegó a un lugar que era utópico, que cambió, que fue un choque de civilizaciones, como decimos. Y de alguna manera, esa utopía creo que sigue en nuestro México, esa idea de un pasado glorioso, que tal vez puede volver en un futuro, las influencias de las culturas indígenas, el mestizaje, una gran historia y una gran cultura. Eh, Obviamente las utopías han sido parte de nuestra generación y de la generación de nuestros padres, y a lo primero que me remite es en la diapositiva siguiente. Eh, la imagen del 68 que todos conocemos bien y que nos finalmente resume bien esos tiempos utópicos en donde se estaba creando el México moderno, eh, el México democrático, eh, obviamente ligado también a las Olimpiadas y al horror del 2 de octubre. Esta imagen sintetiza, creo, muy bien todo ese sentimiento. Y en ese sentido creo que el diseño es importante, y es importante asociarlo con utopías, con lugares que quedaron en el tiempo y que todavía forman parte de nosotros. México es ahora una democracia, está viviendo momentos difíciles, pero creo que seguirá ese sentimiento, ese puente del pasado hacia el futuro y ese querer mejorar nuestro país. Y el diseño en eso creo que es muy importante, y es muy importante justo que hayan pensado en estos tiempos en utopías y diseño. Siguiente, por favor. Mi asociación con el diseño es un poco tangente, porque claramente un científico en lo último que piensa es en el diseño de las cosas. Un científico piensa en no caer en un pozo, en ser lo más práctico posible. Por lo menos esa es la idea que se tiene. Pero yo llegué a trabajar a este lugar hace 10 años, diseñado y construido por el arquitecto Aro Saarinen, que es claramente un lugar que tiene un cierto dejo de utopía, por lo menos de diseño. Es un edificio increíble, aunque tenga ya unos 50 años, como pueden ver los autos que están ahí, no son los autos de hoy. Pero el lugar es realmente un lugar inspirador, un poco con ese juego que tiene la utopía, ¿no? La utopía es el no lugar y la distopía es el mal lugar. Entonces, por no llegar por no poder llegar a un lugar, o llegando a un no lugar, llegas muchas veces a un mal lugar, a un lugar distópico. Y el edificio de IBM tiene algo curioso que me recuerda a una estación espacial como en Odisea 2001, y se ha hablado también en el abierto de Odisea 2001, de la estación espacial y de HAL, pero también tiene un doble lado. Me remite también a la película El Resplandor, The Shining, porque este edificio está en medio de los bosques, no está en la ciudad de Nueva York, y la parte de la pared está hecha de roca, que parece casi roca volcánica, y que te remite a más bien no a una estación espacial, sino a algo muy ligado a la Tierra, a una especie de castillo, de casa campirana, como un poco en la que está Jack Nicholson. Entonces la sensación cada vez que entro en este lugar es inspiradora, es doble. Todas las sillas son de Aro Saarinen,
Entonces, de alguna manera, mi trabajo está físicamente ligado a un lugar con mucha historia y creo que con mucha utopía también por todo lo que se ha hecho en ese lugar. Entonces, de eso les quiero hablar un poco hoy, de la relación entre utopía, distopía y diseño, y cómo obviamente la inteligencia artificial, que es algo en lo que que pensamos mucho en nuestros días por la explosión que ha sucedido en los últimos 10 años, del poder de predicción, de computación. De eso les quiero hablar un poco hoy. Y en particular de cómo el diseño ha llegado a mí de manera tangente, es decir, ha llegado a mí por mi interés hacia el arte, por mis amistades, por mis amigos artistas, la mayoría en México, que vienen mucho a Nueva York y que han influenciado en mi interés por el arte. Y del arte he llegado también al diseño, al interés por el diseño, y hablaré hoy de algunas cosas que he aprendido con amigos que les interesa el diseño. Entonces, en el fondo, el diseño se me hace algo muy importante, como un rastro histórico, una muestra física de lo que es un cierto lugar, un cierto momento, de una conceptualización de lo que es un lugar, un cierto momento. Obviamente con una limpieza y con una elegancia artística necesaria, ¿no? La siguiente diapositiva. La inteligencia artificial inició como término en 1955, o sea, es ya un tema viejo. En una reunión en la Universidad de Dartmouth, en donde una de las personas de IBM estuvo en ese famoso meeting. De ahí viene la palabra inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Y la inteligencia artificial está directamente ligada, incluyendo en su nombre, a las redes neuronales. Y las redes neuronales simplemente es un circuito, un algoritmo que está inspirado por cómo se conectan las neuronas. Y las neuronas son, como sabemos, células que reciben señales y que a partir de cierta cantidad de señal responden y mandan señales a las otras neuronas conectadas. Entonces, la idea de estos algoritmos es que en un principio similar, en donde vas conectando varios de estos grupos de neuronas una por una, para generar un algoritmo que va respondiendo de manera más compleja entre más neuronas le pones a señales que le vas poniendo. Y de ahí la idea de red neuronal y de inteligencia artificial. Las redes neuronales empezaron a funcionar en los años 70, cuando ya empezaban a existir computadoras con más poder. La siguiente, por favor. Y la inteligencia artificial se puede separar en tres, a nivel, digamos, utilitario, en tres tipos de inteligencia artificial: descriptiva o no supervisada, predictiva o supervisada, y prescriptiva, que es el llamado aprendizaje por refuerzo. Entonces, cada una de las tres palabras quiere decir lo que quiere decir. O sea, con unos algoritmos puedes describir datos, con otros puedes ayudar a predecir cosas en los datos, y con el tercero puedes ayudar a prescribir cosas que hay en los datos. Prescribir quiere decir que puedes decir qué va a pasar a futuro, y puedes decir cómo cambiando algo sabes qué es lo que va a suceder. Cuando te prescriben una medicina es para que te mejores, ¿no? Pero es a futuro, es algo que estás haciendo en el presente para hacia futuro cambiarlo. Y voy a describir cada una de estas con un ejemplo. El siguiente diapositivo, por favor. En la descriptiva, bueno, lo que ven aquí es ya un ejemplo bastante impresionante que hizo un colega, Abner, aquí en IBM, pero que es bastante sencillo de hacer. Lo que hizo fue tomó a todos los autores que ven del lado izquierdo, tomó todas sus obras, son autores en inglés, pero lo podríamos haber hecho con autores en español, aunque los algoritmos en general están todos hechos en inglés y habría que entrenar y traducir las cosas. Pero bueno, ven autores clásicos en inglés, desde Hugh Wells, hablando de utopías y de futuro, hasta Jack London, Charles Dickens y Charlotte Bronte, por ejemplo. Bueno, lo que hace este algoritmo es que toma todos estos libros y simplemente habiendo sido entrenado para distinguir entre diferentes tipos de párrafos, distinguir secuencias de palabras,
puede, en estos colores lo que ven es que cada uno de los autores está directamente asignado a un espacio diferente y separado, a veces más similar, pero claramente se pueden ver que cada autor y cada una de las obras, cada puntito es una de las obras de los autores enseñados, y cada color representa los autores. Puedes ver que el algoritmo, sin decirle quién de los autores, eso lo ponemos después, te puede separar los autores por las obras que escribieron, en su mayoría, ¿no? Hay unos que son más parecidos y hay unos que son claramente separados. Por ejemplo, Wells pues es muy diferente de Dickens o Bronte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es descriptivo, es decir, es un algoritmo que tú le das algo y te puede dar la estructura de los datos y separarlo. No está prediciendo nada, pero está haciendo ya algo muy importante, y en este caso increíble, que te puede simplemente, si quieres, si le das los libros, las obras de los autores, te puede separarlos por lo que podríamos decir estilos, ¿no? No sé. Obviamente no lo hace así el algoritmo, porque no es que el algoritmo esté leyendo los libros y entendiendo y conociendo, pero sabe distinguir cada una de las obras. Entonces esto es descriptivo y es algo que no se podía hacer hasta hace, digamos, 5 años, esto que estoy diciéndoles. La siguiente, por favor. La siguiente es predictivo y les quiero hablar de el algoritmo y el approach que ha revolucionado la inteligencia artificial en los últimos, desde 2013 que se publicó este artículo, que es intentar predecir qué hay en las imágenes. Y el problema obviamente es que en una imagen puede haber una gran diversidad de cosas, y aquí es donde en esta diapositiva simplemente intento resumir la diversidad de cosas que puede haber, ¿no? Puede haber diferentes tipos de textura, diferentes colores, diferentes formas, varios objetos, diferentes tamaños, individuos, objetos haciendo acciones, etc. Entonces hay una complejidad de cosas, pero que se pueden de alguna manera clasificar en tipos de cosas que puedes ver en una imagen. Y existía este compendio de imágenes que se llama ImageNet, con 14 millones de imágenes. Y en donde el compendio es público y se puede acceder, y la idea era como, bueno, entrenar algoritmos y fabricar algoritmos que intenten decirte qué hay en una imagen, que intenten tener una buena predicción de los objetos que hay en la imagen. Y en 2013, George Hinton, que es uno de los tres, bueno, es como el precursor, pero es uno de los tres famosos, con Yann LeCun, que ahora dirige la parte de inteligencia artificial en Facebook, y Joshua Bengio, que dirige el Centro de Inteligencia Artificial en Montreal. George Hinton está en Toronto. Esos tres revolucionaron la inteligencia artificial en los últimos 7 años. Todo esto es muy reciente y todo esto sucedió mientras yo estaba en IBM. Y lo que lograron fue predecir con una precisión de 20% mayor qué es lo que había en estas imágenes, utilizando las redes neuronales profundas, es decir, redes neuronales con muchísimas neuronas, y tomando la ventaja de las computadoras que cada vez están más potentes, y la potencia de las computadoras. Entonces voy a dar algunos ejemplos de lo que puede hacer este algoritmo. Ahora yo mismo lo puedo correr sin ninguna complicación, cualquiera de ustedes lo podría hacer. Pero van a ver que realmente empiezan a hacer cosas bastante increíbles. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto obviamente todos queda muy claro que lo que hay en la imagen es un coche. Si avanzamos, les doy la predicción de lo que dice el algoritmo. Ahí nos dice que es un sports car, está en inglés, con un 91% de probabilidad. Les dejé ahí todos los numeritos nada más para que vean no son muy significativos, pero bueno, para que vean el resultado directo que nos da el algoritmo. Y obviamente que luego nos dice, bueno, ahí se ve, parece que hay una llanta de auto, parece que podría ser una carrera, parece que es un convertible, creo que a veces nota el algoritmo que tal vez no tiene techo este auto, o parece que es una reja, ¿no? Eso es lo último. Obviamente con 90% de probabilidad te dice que es un auto, y que bueno, para cualquiera de nosotros que lo está viendo es muy obvio que es un auto, ¿no? Y bueno, para muchísimos ejemplos, los algoritmos funcionan así, funcionan muy bien. Si tú le pones una imagen, te va a decir qué es lo que hay. La siguiente diapositiva, por favor.
El tercer ejemplo es el ejemplo prescriptivo, que es decir, quieres un algoritmo que no solo te pueda predecir, sino que te pueda decir qué puedes cambiar en un sistema para que haga la cosa que tú quieres. Es decir, qué píldora le tienes que dar para que te cure. Y obviamente este es el tipo de algoritmos más difícil y más poderosos de hacer. Y lo que lograron en los últimos años, es decir, hace 3 años, es con este tipo de algoritmos que tiene una red neuronal también profunda, como la que ven dibujada ahí del lado izquierdo, con varias neuronas, con muchísimas conexiones y con varias profundidades. Y lo que logran esto en conjunto con una estrategia para decirle al programa qué es lo que tiene que hacer, es vencer a alguien, a vencer al campeón en el juego de Go. Y esto es realmente increíble porque el juego de Go, no sé si alguna vez lo han jugado, pero yo soy un fan de ajedrez y por haber jugado mucho ajedrez con un amigo que siempre me gana, pero con el que aprendo mucho, empecé también a jugar Go. Y el Go es muy diferente al ajedrez porque el ajedrez, muchas de las primeras jugadas son muy similares y hay algo como bastante mecánico en donde se puede llevar una estrategia y un cálculo reducido. En Go, el tablero es muy grande, hay muchísimas piezas y las puedes poner donde quieras. Y la idea es, rodear piezas para que cambien de color. Esa es la idea. Si tú encuadras una pieza, cambia de color las que están encuadradas por las piezas. Entonces, obviamente, lo que pasa es que hay una especie de momento donde todas empiezan a conectar todos los lugares del tablero y es muy difícil poder predecir eso porque parece que no tiene mucha estructura. Entonces, lo que logró este algoritmo es algo realmente que se pensaba era imposible, que es en esta especie de juego que tiene reglas muy sencillas, pero que parece tener una millonada de posibilidades, con este tipo de algoritmos en donde lo empujan a intentar aprender cómo mejor ganar, cómo tener más piezas, a ser prescriptivo con este reforzamiento del aprendizaje. Es un poco una manera, este reforzamiento de aprendizaje es algo muy biológico, es como cuando repites 1000 veces las tablas para aprendértelas, o te dan un premio cuando logras algo, etcétera. Hay una cosa como biológica de empujar al aprendimiento. Y bueno, esto nada más como una broma, pero ese ojo obviamente me remite a la computadora HAL de Odisea 2001. Y para los que no sabían, HAL, H-A-L, si pueden avanzar tantito en la HAL, en realidad es simplemente movidas las letras hacia la derecha, te da IBM. Entonces Kubrick pensó en eso y Kubrick estuvo en contacto con IBM en el momento que hizo su película Odisea 2001. Entonces, es una pequeña anécdota de relación entre arte y ciencia y compañías que se me hace siempre una muy buena anécdota. En fin, entonces ahí tienen HAL, probablemente la versión distópica de IBM. En la siguiente diapositiva volvemos una vez más nada más para seguir con nuestros juegos de lo que puede hacer el algoritmo, ahora predictivo. Aquí, como dijimos, aquí la predicción número 1 es deporte. Pero ¿para qué más podemos usar este tipo de cosas? En la diapositiva siguiente, una de las cosas que hace un amigo muy brillante que está en la Facultad de Química en la UNAM, luego en Harvard y ahora está en Toronto, es poder reconocer, si pueden avanzar la diapositiva, estas cosas que hay en una imagen, justo usando una red neuronal. ¿Y qué es lo que reconocen? Bueno, reconocen los objetos que hay ahí y si lo que hay dentro de esos objetos, que obviamente es un laboratorio de química, qué es lo que hay dentro de estos objetos, si es líquido, si es sólido, etc. Entonces es una aplicación, si quieres, práctica. Esto es un artículo que se publicó, recién publicado este año. Entonces, aunque no sea estéticamente muy lindo, pueden ver la utilidad que puede tener. Y esto es realmente el tipo de cosas que se pueden hacer. La siguiente diapositiva. Hay gente que critica la inteligencia artificial en nuestros días diciendo que no es la manera de avanzar para poder empujar la inteligencia artificial. Que hay que retomar y que hay que tener cosas más conceptuales y no armar estas redes gigantes en donde muchas veces no entendemos realmente lo que está pasando porque la máquina es tan grande y está computando tantas cosas que no sabemos qué es lo que está pasando. Y uno de ellos que critica, si quieres, esta inteligencia artificial tradicional,
digo, son los 50, pero realmente la revolución es de los últimos años, ¿no? Con el poder de cómputo y con el descubrimiento de estas nuevas maneras de poder predecir. Uno de ellos es Gary Marcus, que es un famoso divulgador. Y una de las cosas que dice es que claramente estas máquinas no están pensando, no sé qué es lo que dice qué es lo que realmente dice con pensar, y pone este ejemplo de esta imagen en donde claramente lo que ven ahí es un autobús escolar que probablemente se patinó y se volteó en una carretera con nieve, ¿no? ¿Y qué es lo que predice el algoritmo cuando le pones esta foto? Y esta foto es directamente de Gary Marcus. Si pueden poner la predicción. El algoritmo te dice que es un removedor de nieve, ¿no? O sea, como que, y a 99% de probabilidad, o sea, como que realmente se fue al otro lado, ¿no? Yo creo que nadie que inclusive no haya visto jamás un recogedor de nieve o nieve podría decir que eso es un recogedor de nieve, ¿no? Entonces la crítica es decir, bueno, estos algoritmos hacen unos errores terribles. Si queremos usarlos para cosas más amplias y no solamente para lo que están entrenados, es decir, para reconocer ciertas imágenes, ciertos tipos de imágenes en un cierto contexto y que cuando salen de ese contexto ya no funcionan para nada, ¿no? Entonces él dice, tenemos que hacer algo mucho más conceptual, etcétera, etcétera, y se va en un rollo no muy claro tampoco. Pero yo de los ejemplos que quería seguir enseñándoles es cómo creo que tiene razón, pero creo que también hay algo detrás que es menos obvio, que simplemente se equivocó y lo que está haciendo es totalmente absurdo, ¿no? Entonces, les quiero dar unos ejemplos en particular de diseño que creo que van a ejemplificar un poco lo que digo y que creo que es interesante. Entonces, si pueden poner la diapositiva siguiente. Bueno, esta es una imagen del diseñador Terence Conran, que acaba de morir y que es uno de los favoritos de mi esposa. Y cuando me enseñó esta imagen, justo después de su muerte, que fue hace unas 2-3 semanas, me hice un clic porque dije, bueno, esto obviamente es una cama. Es una cama muy rara. A mi esposa obviamente le encanta este tipo de cosas. Yo sé que es una cama, pero ¿qué me dice el algoritmo que hay aquí? Entonces, a ver, vamos a ver qué predicción dice el algoritmo. Bueno, el algoritmo dice que es un baño con 25%. Dice que es una tina, 2 veces lo dice. Le parece que es como una puerta que puedes mover, o inclusive le parece que es un ropero. Entonces, claramente está muy confundido el algoritmo. Digo, un baño podría parecer un baño. Yo no sé que un niño que diría que es esto, ¿no? O sea, detrás de ello, no sé lo que todos ustedes pensaron al ver qué es esto. Digo, puede ser que sea obvio que es una cama, pero no queda súper claro. Y hay muchas cosas que por eso se me hace muy interesante en diseño, que en primera instancia no son muy claras. Y les voy a contar un par de anécdotas después. Pero en fin, si ves esto, piensas, bueno, el algoritmo claramente falló, aunque creo que no es tan obvia la falla como en la imagen anterior, porque creo que ya hay algo ahí que dice, bueno, es una tina, podría ser una tina, no está muy lejos de una tina esto realmente en el fondo. Entonces, sí, en cuanto a lo que es, está muy mal, pero creo que no está tan lejos, hay algo interesante detrás del concepto. El siguiente ejemplo, sigo con 2 ejemplos de Terence Conran, de lugares diseñados por él. Y el algoritmo aquí se equivoca completamente y dice que es un four-poster, que un four-poster es una cama de baldaquines. Para las 2 imágenes dice que es una cama de baldaquines, ¿no? Entonces aquí sí creo que, bueno, es el ángulo, estas columnas en medio, claramente no está acostumbrado el algoritmo que le da este tipo de imágenes, pero lo asocia a algo que es una cama de baldaquín. Bueno, la derecha no es una cama de baldaquín, pero es cierto que no está muy lejos de ello, ¿no? Es interesante ver también las segundas mejores predicciones, que en este caso están muy alejadas, pero por ejemplo un patio a la izquierda, pues sí, podría parecer un patio. Una red de mosquitos, pues quién sabe, eso sí. Pero bueno, un altar, ¿por qué no? Podría parecer un altar. Una cárcel, en los 2 casos dice que puede ser una cárcel. En fin, creo que a pesar de que se equivoca, las equivocaciones que hace tienen algo que no es totalmente estúpido, digamos. O sea, no es una máquina que hace lo contrario de lo que hace. No es correcto, pero tampoco es totalmente estúpido. Si seguimos con los ejemplos,
Una más, por favor. Decidí, para divertirme un poco y a sugerencia de mi cuñado diseñador Rodrigo Chamizo, tomar unas imágenes de gente que está en el abierto, que tiene que ver cosas con México, ¿no? Entonces, este es de Jorge Diego Etienne. Obviamente es un luchador, abre botellas. Y lo que dice el algoritmo, no sé si lo puedan ver, pero básicamente lo que dice el algoritmo es que es un abridor de botellas de vino. Entonces no ve al luchador y no ve a la botella, pero la forma que tiene es de un abridor de botellas de vino. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, dice que es un abridor de botellas normal, que esa es la respuesta correcta, ¿no? El siguiente también es un diseño de Etienne, y obviamente es un portalápices, pero es un portalápices extraño porque es un barrilete de pistola, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el algoritmo? Bueno, el algoritmo dice que es una goma. Parece ser como una goma. Creo que vio que es como una goma muy grande con unos lápices ahí puestos. O que son pinceles, lipstick. Dice que es una pistola también. Pero bueno, claramente está confundido. Y es normal, ¿no? Porque la imagen a primera instancia es muy obvia, pero hay dos lecturas. El caso siguiente de la diseñadora Valentina González, perdón, este sí ya es muy, muy obvio que el algoritmo vio cualquier cosa, si ponen las predicciones, y no sé exactamente cuál es la razón, pero dice que es una bola de tenis con 20%, dice que es una almohada o un lugar para empolvarse la cara. Entonces, obviamente el diseño de esta silla es equívoco y es irónico y es parte de... el luchador es de Ariel Rojo, disculpen, me están diciendo, no sé por qué pensé que era de Etienne también. Una disculpa ahí, para que vean que soy diletante en diseño, pero bueno, aquí corrijo. Pero bueno, el punto es aquí en esta imagen de la silla, piensa que es una pelota de tenis, ¿no? Ahí sí realmente el diseñador engañó completamente cualquier algoritmo que quiera reconocer. Y hablar un poco más de ello, pero ese es parte del problema de los algoritmos, ¿no? Que si los usas para realmente hacer algo importante, bueno, tienes que tener cuidado con las cosas que dice. Y el último ejemplo que me dio mucha risa es de los diseñadores brasileños, los hermanos Campana, que bueno, es una silla, ¿no? Una silla un poco especial con un montón de peluches. No sé si todo el mundo pensaría que es una silla, pero el algoritmo dice que es un camello árabe, que se me hace realmente, por lo menos un muy buen chiste. O sea, claramente se equivoca completamente y bueno, ve que hay unos ositos y piensa que es un plátano, me parecen unas cosas rarísimas, pero se me hace que conceptualmente te muestra los errores que puede hacer, ¿no? Un par de ejemplos más, solo para acabar esta parte, ahora con un artista que, bueno, creo que no necesito ni nombrar, porque obviamente es el artista más conocido y ahora rediseñando nuestros espacios públicos en la Ciudad de México. Y se me hace interesante ver en este caso lo que dice el algoritmo, si muestra en la predicción. Obviamente, ¿quién sabe qué es este objeto? Yo no sé qué es este objeto. Son un montón de bicicletas amarradas, parte de los juegos que le gusta hacer a Gabriel Orozco. Pero el algoritmo predice que es un triciclo, o que es una bicicleta de montaña, o que es un monociclo. Bueno, se me hace que probablemente a Gabriel le gustaría esta predicción, porque de alguna manera es un objeto inclasificable, y el algoritmo logra reconocer algo, ¿no? ¿Quién sabe por qué dice que es un triciclo, que es una bicicleta? Pero hay algo, creo que conceptualmente interesante detrás de lo que hace. Y el último ejemplo, que también es una foto famosa de Gabriel, que es muy obvio lo que es, pero que para un algoritmo no es tampoco tan claro por el ángulo y por la horizontalidad con la que toma esta foto. Y el algoritmo dice que es un buey. No reconoce que es un caballo, ¿no? Dice que es un buey, o que es un carro de bueyes, o que es un búfalo de agua. Jamás digo que es un elefante indio. En fin, se equivocó, un hipopótamo.
No, no un hipopótamo, pero un capibara. Entonces se equivoca completamente, ¿no? Entonces, bueno, estos ejemplos para mostrarles el poder y las fallas que creo que, como dice Gary Marcus, no son completamente idiotas. Creo que hay algo ahí atrás, o sea, algo le está patinando, no sé si el coco, no sé cómo hablar de un algoritmo, ¿no? Pero al programa, las asociaciones que hace, claramente tienen algo que va más allá de simplemente el error y la idiotez en mi punto de vista. Finalmente, el último ejemplo que les enseño con este algoritmo con el que estuve jugando bastante tiempo es, bueno, ¿qué tal que le ponemos una caricatura? ¿Qué va a decir que hay en esta caricatura? ¿Podrá reconocer algo? Y esta es una de las famosas caricaturas del New Yorker. Y en este caso, pues se equivoca completamente, dice que es una telaraña, una cortina de baño, una carpeta, o sea, cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que está en la imagen y probablemente porque, bueno, ninguna de imagen dibujada está incluida en ImageNet, en lo que usaron para entrenar este algoritmo. Por cierto que las caricaturas de New Yorker vienen siempre asociadas con una leyenda y la leyenda de esta caricatura es, la pueden leer ahí, deberíamos poder terminar el álbum hoy, de grabar el álbum hoy, siempre y cuando nadie toque el timbre, ¿no? Siempre es como la ironía de que si siguen, si pasan la siguiente, debería aparecer ahí la leyenda. Ok, y aquí pasamos a algo que parece también una caricatura del New Yorker. Y dice, no fue Winston Churchill, pero puedes decir lo que acabo de decir en itálicos o algo. Entonces, ¿esto qué es? Es una caricatura que parece que tiene la estética del New Yorker, pero en la que no se distingue ninguna forma. Parece una especie de bacon hecho New Yorker, con una frase que tampoco significa gran cosa, pero que parece ser algo del New Yorker. Bueno, esto obviamente también fue generado usando inteligencia artificial, que claramente no funciona tan bien por la generación de este tipo de imágenes como la clasificación que les enseñé antes, ¿no? Aquí claramente hay algo correcto, pero hay algo muy incorrecto en todo lo que está generando este algoritmo, ¿no? Pero el algoritmo mismo generó la caricatura y generó la frase. Entonces, les quiero contar más brevemente cómo se hace eso y darle otros ejemplos de cómo algoritmos pueden generar imágenes y diversas cosas. Entonces, si van a la estética siguiente, a la diapositiva siguiente, por favor. Estas redes que generan imágenes se llaman GANs o Generative Adversarial Networks. Y la idea bastante sencilla debajo de un GAN es la siguiente. Tú tienes una serie de imágenes, en este caso de toda la colección, por ejemplo, del New Yorker, y lo que haces es les sumas ruido. Es decir, les haces variar un poquito la imagen en cada punto, ¿no? Le mueves un poco las imágenes. Y la idea de esto es generar imágenes como la que ves abajo, que son imágenes falsas, es decir, no son cartoons del New Yorker. Y lo que tienes son dos algoritmos, uno que genera imágenes falsas, que es el de arriba, y otro, la siguiente, que es el de verde, que intenta distinguir, sí pueden volver, que intenta distinguir entre la imagen que es del New Yorker y la imagen falsa del New Yorker. Y hay una especie de guerra entre los dos algoritmos, uno que va metiendo ruido a las imágenes para que el otro algoritmo no diferencie entre cuál es una imagen creada y cuál es realmente una caricatura del New Yorker. Entonces es una especie de guerra que va avanzando y van mejorando los algoritmos y al final te generan cosas que empiezan a ser bastante cercanas al objeto inicial. Entonces es una especie de guerra de algoritmos en donde metes ruido y mejoras el ruido, intentas mejorar el engañar al otro algoritmo que intenta decir si la imagen es verdaderamente el New Yorker o no. Entonces este principio se puede usar para muchas cosas y para una de las cosas que se usa también, no solo para generar imágenes del New Yorker, que se me hizo una muy buena idea de un amigo artista belga griego, Ilan Manoak, pero para hacer lo siguiente, que es la diapositiva siguiente, que es
generar caras que no existen. O sea, todas las caras que están viendo aquí son caras que se generaron con este algoritmo que intenta engañar a un algoritmo para que diga si la cara fue creada o no. Y todas estas caras, estas personas no existen. Es decir, no es una foto que fue tomada de una persona, fue una foto que fue generada con este tipo de algoritmos. Y como pueden ver, bueno, es muy difícil distinguir o encontrar algún tipo de error en esto, ¿no? Entonces aquí es donde uno se empieza a preocupar y empieza a decir, pero ¿cómo pueden generar este tipo de imágenes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo los vamos a distinguir? Bueno, no es lo único que pueden generar. Esto es solo un ejemplo. En la siguiente diapositiva existen sitios en donde ustedes pueden ir a ver todo lo que han generado. Hay un sitio que se llama This Person Does Not Exist, en donde tienen cientos de fotos, de ejemplos como los que les puse, y de ahí extraje esos. Pero hay otros sitios, si siguen, en donde hay imágenes de obras de arte que no existen, moléculas que no existen, caballos que no existen, gatos que no existen, todo eso generado con este mismo principio de lucha, si quieres, para engañar a algoritmos. Y dado que estamos hablando de diseño y de arte y de utopías, les doy solo un ejemplo de 6 obras de arte en la siguiente diapositiva que fueron creadas de esta manera. Digo, en este caso creo que no sé si se podría, qué tan bueno sería yo para distinguir si es una obra de arte generada o no, aunque sabemos que también lo importante detrás de una obra de arte es también el discurso y el artista, ¿no? No solamente el producto final. El producto final en este caso es algo casi industrial que se puede hacer ad infinitum, ¿no? Entonces no sé si llamaría esto realmente arte, pero creo que es impresionante el tipo de cosas que pueden hacer estos algoritmos. Y no solo eso, sino que pueden hacer el tipo de cosas que seguramente ustedes ya vieron, pero siempre el mismo principio es usar estas competencias entre algoritmos. En la siguiente diapositiva. Aquí lo que hacen es, tomas una imagen de esta especie de como monstruo y de un cuadro de Van Gogh y puedes combinar las imágenes y te da lo siguiente, que es esta especie de monstruo van Goghiano. Y esto se puede hacer también ad infinitum y lo que hace es como que localmente intenta integrar estas imágenes. Como todos estos algoritmos lo que hacen es intentar reconocer y combinar imágenes. Entonces es muy fácil para ellos localmente mezclar y empezar a poner estructuras de manera que parece que si quieres guarda las regularidades de las dos imágenes y crea estas nuevas diapositivas. Bueno, fuera de estos jueguitos, les quiero mostrar cómo estas, si van a la siguiente diapositiva, cómo este tipo de algoritmos sirven para crear cosas que pueden ser aplicables a cosas de diseño y que hayan sido usadas en el caso, por ejemplo, de Philip Stark para generar nuevas sillas. No sé si es que esté a falta de imaginación, pero generó unas sillas con esta idea. Y la idea básicamente es eso. Puedes combinar, en el caso aquí de este ejemplo de Brian Quartz de IBM, un colega, que decidieron combinar, por ejemplo, una botella con un color, con un concepto. Entonces aquí esta botella con limón y te da este Chanel color limón o Chanel color verde. Y la siguiente, también otros tipos de colores se pueden combinar para inspiraciones para traer otro tipo de botellas. Estas son inspiraciones de colores, digamos, para botellas en base a imágenes que existen fuera. La siguiente. Aquí la idea es más como combinar formas en botellas y claramente una manzana con un color te da este tipo de otras formas. La siguiente, un limón combinado con otros tipos de colores y botellas. Entonces todo esto fue generado de la misma manera en la que les mostré anteriormente. Y un ejemplo más en donde probablemente estarán de acuerdo conmigo que los resultados son interesantes, pero no forzosamente satisfactorios en cuanto a estéticamente, ¿no? Entonces la idea
la siguiente diapositiva, la idea que también tuvieron en este artículo es si dejamos al algoritmo generar de manera aleatoria los resultados, obtenemos este tipo de botellas, si quieres. Entonces la idea sería más bien, a la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente avance de animación, ese sería hacer una iteración entre diseñadores y algoritmos, en donde el algoritmo de opciones, el diseñador decide, y luego hay un también evaluador externo que ve como el trabajo en conjunto, si quieres, del algoritmo con la persona, con el diseñador. Y obviamente que esto recuerda a algo clásico, que es el turco mecánico, que es este robot que jugaba ajedrez, pero obviamente abajo de él, en la siguiente animación, pueden ver que había pues un hombre que en realidad era el que estaba controlando al disque robot mecánico y que era el que estaba jugando al ajedrez, ¿no? Entonces hay algo de esto, estos algoritmos siguen teniendo un poder muy grande para predecir cosas, pero necesitan de alguna manera supervisión humana. Entonces los resultados, en este caso, si hay supervisión, son los siguientes. Si avanza la animación. Pueden ver ahí que ya en este caso el resultado es bastante más parecido a algo que esperaríamos y no como las botellas de arriba que son un poco más aleatorias. Les enseño ahora, cambiando un poco, las otras cosas que se pueden predecir ahora usando inteligencia artificial, y esto es una animación que hizo IBM, que en eso es bueno estar en una compañía que cuando publicas artículos a veces te hacen animaciones, que tuvo relativamente éxito en Tumblr. Y esta animación puede parecer totalmente estúpida porque de alguna manera, y mucha gente comentó ello, porque dijo, bueno, ¿de qué sirve esto? Le presentas un pescado a una computadora y te dice que es un pescado. ¿Cuál es el interés? Pero el interés es que lo que hicimos fue que por primera vez construimos un algoritmo que podía predecir en base de las moléculas que había en el producto a qué iba a oler, que eso era algo que no se había hecho nunca. Entonces esta animación que puede parecer absurda en realidad es subir a un sentido más lo que puede hacer la inteligencia artificial. Bueno, me voy a mover un poco más rápido porque estamos empezando a alargarse. Esta la podemos pasar. Obviamente hay cosas que se pueden hacer ahora, como conjuntar imágenes. En el caso siguiente, la diapositiva siguiente, bueno, seguramente conocerán a Artemio y que últimamente, no sé si desde el encierro, pero se dedica a ponerle su cara a videos y a personas conocidas. Y eso es muy fácil hacer. Artemio nunca ha sido un genio de la inteligencia artificial, aunque sí muy interesado en cómo usar los diferentes medios visuales para traer nuevos discursos. Y la diapositiva siguiente, no la voy a pasar, pero espero que vayan a verla, es la transformación a 4K de la famosa llegada, la primera toma del cine de los hermanos Lumière bueno, tal vez lo pueden enseñar brevemente, sí. La famosa toma de la llegada del tren a la ciudad de los hermanos Lumière, la primera toma del cine, ahora transformada a alta resolución gracias a un algoritmo. Y entonces te cambia completamente la noción de realidad. Ya no se ve, parece casi que fue filmado el día de hoy a comparación de la imagen original que seguramente todos habrán hecho. Bueno, llegamos a la última parte de esta plática, que es ¿qué más pueden hacer ahora los algoritmos? Que se me hace lo más increíble. Este es Watson, que cuando llegué a IBM justo ganó el juego de Jeopardy, entonces me tomé una foto con él. No me firmó autógrafo porque no tenía todavía lápiz, no podía firmar. Y esto es algo que se publicó hace poco, que es GPT-3, que es un algoritmo que lo que hace es, si tú le das partes de texto, te responde a lo que le digas, sobre el tema que le digas. Y hizo mucho ruido porque la respuesta que pueden empezar a leer aquí era sobre, la pregunta era, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial?
y el algoritmo genera un texto bastante coherente, intentando responder a sus límites, etc. Entonces la gente hubo como mucho revuelco alrededor de ello, pero en realidad algo que una vez más no dijeron es que había que escoger ciertos párrafos para darle coherencia, ¿no? Entonces todo era generado por la computadora, pero que había que hacer una pequeña edición. Entonces en el fondo no es tan diferente, es impresionante, pero no es tan diferente de lo que enseñé del turco con con el humano adentro, ¿no? Se necesita todavía hacer una edición adentro. La siguiente diapositiva. Esto es simplemente hablando de firmas. Hay un sitio muy bueno que tal vez conocerán, Otoro, que es justo aplicaciones de inteligencia artificial a cosas de diseño, en donde uno de los algoritmos lo que hace es generar escritura manuscrita de manera automática. Vayan a verlo, porque aparte se puede cambiar el tipo de escritura de alumno de 10 o como mi escritura de alumno de 5. Pero hasta eso se puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando todo esto, no? Parece que cada vez los límites de la inteligencia artificial son más reducidos. Quería acabar la plática simplemente con un comentario un poco filosófico, basado en el trabajo de Alan Turing, que es uno de los genios más grandes y últimamente se ha hablado de él por la película y por su homosexualidad y etcétera, pero es realmente un genio de los años 50 y Alan Turing hizo la siguiente predicción, si van a la siguiente diapositiva. Alan Turing dijo que creía que en 50 años iba a ser posible encontrar una computadora, bueno, con una cierta capacidad, que obviamente nuestras computadoras tienen mucho más capacidad para quedarse con información, de manera que se logre hacer un juego de imitación en donde el interrogador no sabe si está hablando con una computadora o con un humano. Ese es el famoso test de Turing, en donde de alguna manera Turing le da la vuelta a Descartes, que Descartes dice, bueno, pienso, entonces estoy, y Turing le dice, bueno, piensas, entonces eres, pero ¿qué tal si no puedo distinguir si estoy hablando con una computadora o no? La computadora está pensando o no está pensando. Alan Turing también dijo algo increíble, que dijo, pensar son esos procesos mentales que no se entienden. Entonces Turing tiene una idea muy mecanística y computacional de lo que es la inteligencia. Es decir, que es algo mecánico, que no hay diferencia entre nuestra inteligencia y la inteligencia de una computadora extremadamente grande, que es algo que sutilmente quise empezar a decir a través de mi plática. También hay una cita que me gusta mucho por los tiempos en los que estamos viviendo. Siguiente, no es de Turing, pero es de Carl Jung, que dice, pensar es difícil, pero juzgar, por eso es que mucha gente juzga a las personas, ¿no? Entonces, pensar puede ser mecánico, pero pensar no por eso quiere decir que sea fácil. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Esto es una manera diferente de ver la inteligencia artificial, simplemente para concluir, que es, son 4 tipos de inteligencia artificial en donde los 2 primeros, la siguiente diapositiva, los 2 primeros ya estamos ahí, es decir, inteligencia artificial que tiene cierta memoria, como los autos que se cogen automáticamente, o que reaccionan y hacen predicciones. Todavía obviamente no hemos llegado a lo que sería la teoría de la mente, es decir, inteligencia artificial que es consciente del otro y que es autoconsciente, que sería el paso siguiente. Entonces, lo más rápido posible, en estos minutos que me quedan, la idea de que la inteligencia artificial nos puede reemplazar a todos, sí, yo creo que es posible, pero no es reemplazarnos, es ayudarnos a seguir nuestro camino y evolucionando. Y en un libro de Ted Chiang, que es el que hizo esta película Arrivals, bueno, es el que escribió el cuento de la película Arrivals, pueden seguir, por favor. Se puede ir un poco más rápido ahora para intentar acabar a tiempo. Chiang dice que los científicos van a ser reemplazados por computadoras que pueden mejor interpretar los datos que nosotros. Y en realidad, si lo piensas, ¿qué tan predecibles somos? Somos bastante más predecibles de lo que pensamos. ¿Cuántos genios, ultragenios hay? ¿Cuántos Bach, cuántos Mozarts hay? No muchos. Somos bastante predecibles en el fondo. Y está sucediendo algo, perdón, si pueden ir a la diapositiva anterior, simplemente para
reinterpretar la relación de la tecnología para no tener miedo de la inteligencia artificial, ¿no? De alguna manera la tecnología evoluciona y evoluciona en su interacción con el ser humano, y la guitarra es un ejemplo de ello, ¿no? La guitarra ha cambiado muchísimo desde el laúd hasta la guitarra moderna, siempre seleccionando cuáles en las que sonaban mejor y se podían usar mejor. Siguiente. De alguna manera, de la misma manera en la que hay evolución de organismos naturalmente, y en la evolución hay ciertos organismos que no cambian mucho. Por ejemplo, los tiburones son casi fósiles. El siguiente diapositiva. Las guitarras también han evolucionado mucho, pero se ha acelerado su evolución en los últimos años con la llegada de la guitarra eléctrica. Siguiente animación, por favor. Aunque también existen cosas que no evolucionan dentro de la tecnología, como por ejemplo la cuchara y el cuchillo, ¿no? Que en el fondo siguen siendo bastante estáticas. Entonces, lo que sí está sucediendo ahora es una aceleración también de lo que alguien llama, que Rui Kurzweil llama la convergencia entre la máquina y el humano. Cada vez se parecen más los circuitos, el cableado, a lo que hay dentro de nuestras cabezas. Entonces sí hay una aceleración de esa especie de convergencia, y el miedo, la idea es que en algún momento la inteligencia artificial va a sobrepasar el ser humano, ¿no? Y hay una especie de miedo a que eso suceda. Lo que les propongo más bien es que eso ya sucedió. La interacción entre las máquinas y los humanos viene desde la historia antigua, desde inclusive el mito del golem. Los campos están llenos ya de máquinas robóticas. Estamos nosotros atados a nuestros celulares. Y la predicción que hago en realidad es una predicción retrospectiva que tiene que ver con esta gráfica. Y esta gráfica mide, usando todos los libros que se publican año con año, mide la cantidad de introspección que hay en esas publicaciones. Es decir, qué tanto el concepto de introspección está presente en esas publicaciones. Y hay una manera de medirlo: cuántas veces aparecen frases o yo, cuántas hay referencias a sí mismo, etc. Y lo que vemos aquí es que desde el año 2000, es decir, con la explosión de los celulares y las computadoras, la introspección ha disminuido. Es decir, estamos cambiando mentalmente, la tecnología nos está cambiando, y estamos yendo hacia... y entonces en realidad la convergencia ya sucedió, y sucedió justo en ese momento, en el año 2000, en donde empezó a caer la introspección, en donde la gente empezó a leer menos, no a leer textos y mensajes, sino a leer grandes cantidades de libros. Estamos volviendo una sociedad mucho más tribal, de alguna manera. Aunque nuestros cerebros seguimos siendo bonobos en la jungla, las tecnologías nos están cambiando, y no es que nos están dominando, sino que nosotros las estamos usando, y hemos visto qué ha pasado últimamente con todo esto de las redes sociales y etcétera. Entonces, bueno, que los quiero dejar con esta idea, y quiero agradecer a la gente que me ayudó, tanto del lado científico que del lado más artístico y de diseño. Muchas gracias. Hay un par de preguntas que supongo puedo contestar. Una es de Tatiana Lipkes, que cómo se relaciona la inteligencia artificial con mi trabajo de genómica. Eso, como Ricardo dijo, yo soy un biólogo computacional, pero resulta que estoy en IBM y que estoy en medio de esta revolución de la inteligencia artificial, y la biología forma parte de ello, como intenté un poco hablar al final, y grandes cantidades de datos, como grandes cantidades de imágenes, grandes cantidades de cosas, te llevan a utilizar la inteligencia artificial para intentar interpretarlas. Claro que creo que de las cosas más impresionantes que choquean es esta idea de que puedes generar imágenes falsas, pero estamos muy lejos en muchas cosas todavía, ¿no? No podemos generar voces falsas, es muy difícil generar una voz. Nuestro oído es extremadamente sensible. Y una cosa es generar imágenes y otra cosa es generar seres en 3 dimensiones que parezcan humanos, ¿no? Que tengan esa... ahí sí no hay engaño, ¿no? Es increíble que podamos ser engañados por imágenes en 2 dimensiones, pero obviamente tienen mucha menos información. Entonces, aunque lo que está sucediendo es increíble, todavía estamos muy lejos. Y tienen que pensar que todo esto que sucede son gigantescas máquinas con miles de ingenieros trabajando detrás de ellas, ¿no? No es simplemente una pequeña rueda que está girando. Creo que tuve una pregunta más, que es de Fernando Casas de la Peña.
¿Será posible que la tecnología junto a un algoritmo sean capaces de empezar a diseñar cosas de su mismo nivel humano? Perdón, este es de Brandon Castruita Aguilera. Pues parte de lo que intenté decir con el test de Turing es que no creo que haya límites eh, a lo que a lo que puedan hacer las máquinas. Es decir, si hay alguien detrás del cuarto y no sabes distinguir si es una máquina o no, creo que ya llegas a ese momento en donde puedes empezar a decir que las máquinas pueden empezar a tomar decisiones, inclusive sin la necesidad de que haya un ser humano, ¿no? O sea, obviamente que depende para qué, ¿no? Para algo como diseño, es bueno entrenarse y ver qué sucede. Obviamente que para dirigir aviones, bueno, es otra historia, ¿no? O para seguridad o para tomar decisiones extremadamente importantes. No digo que el diseño no sea importante, pero las consecuencias de ello hay que medirlas, ¿no? Y la última pregunta, al final se hace una información que genera una pregunta. Si las máquinas nos reemplazarán para permitirnos seguir nuestra evolución, ¿cuál sería ese siguiente paso en la evolución humana? Yo lo que digo es que las máquinas no nos van a reemplazar. O sea, una máquina que tenga todas las capacidades humanas no va a ser un ser humano. La cantidad de energía que gastan las máquinas, solo eso. Un ser humano gasta 60 watts el cerebro para que funcione. Una máquina para generar un pequeño párrafo que parezca irónico necesita la misma energía que la de un auto funcionando durante toda su vida, ¿no? Una máquina no tiene la sensibilidad, no tiene la sensibilidad en el sentido de sentidos, no de que no estoy hablando del alma ni de cosas así, sino cosas muy concretas. Entonces, aunque una máquina pueda tener muchas de las propiedades que tiene un ser humano, no es que nos van a reemplazar, es otra cosa. Una máquina es otra cosa, es simplemente una herramienta más de la tecnología que cambia con nosotros y que no es que nos van a sobrepasar, sino que es esta interacción hombre-hombre, tecnología, hombre-máquina, que es la que empuja la historia, si quieres, y que no creo que nos va a llevar a una distopía per se. La distopía puede estar en la interacción hombre-máquina, en lo que hacemos con ella, no en la máquina en sí. La máquina, de alguna manera, es utópica, es un lugar hacia el que queremos ir, hacia la perfección, tal vez. Bueno, con eso concluyo las preguntas y gracias por haberme invitado y mucho gusto haber estado aquí con ustedes de forma distópica y virtual. Hay mucho que seguir platicando sobre este tema. Le damos las gracias también a Pablo y a Milena de IBM que nos dieron un poco de su tiempo para darnos esta inspiración. Y bueno, pues así es como científicos tan brillantes también tienen un acercamiento con el tema del diseño. Así que bueno, seguiremos con esto. Los invitamos a la exposición central del Abierto Mexicano de Diseño llamada Diseño y Utopía del Manifiesto a la Acción, curado por Jimena Costa, en donde se tocan estos temas. Ayer tuvimos la presentación de Coded Bias de Shalini Cantaya y creo que es muy importante que sigamos con este tema. Vamos a seguir proyectando en algunos momentos clave el documental y vamos a estar hablando sobre este tema en estos días que siguen, de aquí a que cierre el abierto el 31 de octubre. Le damos las gracias a la Universidad de la Comunicación, desde donde estamos haciendo este bonita transmisión en este foro, en la fraternidad. Y tenemos a Go On haciendo posible que les llegue a ustedes esto. Le agradecemos mucho a nuestros patrocinadores, Comex, Tecnotabla, Universidad de la Comunicación y Go On, y a nuestros aliados. Vamos a seguir, ahorita vamos a tomar un descanso y a las 3 de la tarde regresamos con John Zacara, uno de los principales escritores y uno de los principales teóricos que han hablado sobre los temas que estamos tocando en esta edición, este año en la exposición y en todo el tema que tiene que ver con utopía. Así que no se lo pierdan, nos vemos a las 3 y después le seguimos. Seguimos abierto.